Bueno, son 3 momentos. Antes de que Andrés Manuel fuese presidente, prometió que se sacaría al ejército de las calles y hubo varias personas que, siguiendo ese discurso, acusaron que una de las explicaciones al fracaso en materia de seguridad pública durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón había sido la presencia de los militares en las calles. Cuando se encuentran con que la realidad es más compleja que la propaganda, entonces lanzan el proyecto de la Guardia Nacional, y hay algunos críticos que decimos, y no que el ejército a las calles. Entonces, el ejército a los cuarteles. El ejército a los cuarteles. Entonces, lo que responden quienes siguen sosteniendo la versión de que no se trata de un cuerpo militarizado, sino de un cuerpo civil porque lo gobierna un civil, dicen, sigue siendo una fuerza civil. El presidente explica que es un ejercicio de seguridad pública inédito en el mundo, porque en este gobierno cada 3 frases se inaugura un hecho histórico o uno de relevancia mundial, y se dice, tenemos a un cuerpo entrenado por el ejército, y todo lo que veíamos. Lo que no era militar o lo que no era naval era un elemento formado por los militares y por los marinos. Todas las cabezas de la Guardia Nacional en las regiones y en los estados, todas, absolutamente todas, recaen en marinos o militares, ninguna en civil. Se sacó a la tercera pieza que había en un inicio en la reforma de seguridad, que era la Policía Federal, se le desmembró, se le redujo ahora un cuerpo de protección federal que le da servicio a funcionarios y que se va a enfrentar con trabajadores de un hospital, como vimos la semana pasada. Esa clase de cosas, y ahora pues se reconoce lo que desde el inicio era sabido, pues le corresponde a un ejército que es un ejército que tiene más atribuciones que las que tuvo durante los sexenios pasados en materia de seguridad pública y en lo de construcciones. Pero regresando a lo de seguridad pública, tenemos un país pues que está en vías de militarización sin lugar a dudas. Y además, por decisión del presidente, lo va a tratar de hacer como pasar por una ley que difícilmente conseguirá los votos en el Congreso, pero lo puede hacer también por una decisión administrativa. Sí, y eso acaba de anunciar el presidente que lo hará. Se le quita la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad para entregar para lo que ya ocurre en los hechos. Sí. Para que esté bajo control de la Secretaría de la Defensa Nacional. En estas condiciones en que seguimos con muchísimos homicidios, veamos operativamente qué es lo que cambia, pero aquel proyecto de una Guardia Nacional sujeta al mandato únicamente civil y que resolvería el problema. Primero se dijo que en 6 meses, luego se dijo que en 2 años, y que haría trabajo de investigación incluso en suplencia de las destacadas deficiencias del Ministerio Público. Eso ya no ocurrió. Bueno, esa es primera de 2 noticias. ¿Segunda? La segunda es una reestructuración en la Secretaría de Seguridad Pública, en la que le va a incluir una nueva función a la secretaria, en este caso Rosa Isela Rodríguez, y la función es limpiar las cárceles para que salgan inocentes. Que todos estos trámites de revisar a las personas que o tienen procesos atorados, que no hay pruebas en su contra, ahora esto va a depender de la Secretaría de Seguridad Pública. Dice el presidente, llevo ya tiempo expidiendo indultos, amnistías, dando instrucciones de libertad y no avanzamos. No es nada más un asunto del Ejecutivo, pero en una época de transformación no se puede actuar con tortuguismo burocrático, dice el presidente. Bueno, interesante, plausible, noble el objetivo, pero pues ese es un asunto más bien de jueces, no de funcionarios. Los funcionarios pueden hacer un trabajo administrativo para acercarle
información al Poder Judicial. Sí puede ser un asunto también del Ejecutivo, porque una vez que los jueces han mandatado esto, le corresponde a un funcionario de los aparatos los aparatos penitenciarios federal y en los estados, que tiene un nombre así como director ejecutivo de sanciones penales, es más o menos como puede ser el nombre de esa función, y a él le corresponde establecer el cómputo. Y una vez que el juez le dice, esta persona ya debe de salir, entonces ha de hacerlo. Si el juez no lo ha hecho, aunque vemos que el ministro Saldívar, cabeza del Poder Judicial en México, se ha metido en el tema, pues también hay un problema en los estados en que no se ha hecho el trámite. Pero al mismo tiempo hay que decir que se incrementó la cartera de delitos que ameritan sanción preventiva. Entonces no necesariamente es que no es que se esté necesariamente despresurizando las prisiones. Lo que sí ocurre es cómo se lleva a la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de los Asuntos sin Importancia, porque es un área en la que no se están tomando las decisiones en materia de su propósito estructural e inicialmente jurídico. La seguridad pública no se va a planear ahí. Se van a tener algunas áreas técnicas, por ejemplo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que entre otras cosas, hace la estadística por la que nosotros afirmamos aquí que las cosas no están funcionando, y se la dieron a una mujer que nunca se ha dedicado de lleno al tema de la seguridad pública, que fue Clara Luz. Sí, que fue candidata perdedora en Nuevo León y que sin tener ninguna razón para estar ahí. Igual que con la Secretaría de Seguridad Pública, lo mismo. Rosa Isela era periodista y luego se hizo funcionaria. O sea, no es como que la secretaría a la que este gobierno le esté poniendo atención. Se comentó también que hay una nueva cabeza en centros penales federales, ¿Sofi? No lo comentó, es una nota, pero es un anuncio de la semana pasada. Del viernes en la tarde, noche. Asael Ruiz es el comisionado en penales federales. Viene él de haberlo hecho en al menos 2 periodos distintos en la Ciudad de México, y es una persona de confianza de Andrés Manuel López Obrador, en cuya jefatura de gobierno Asael creció dentro del sistema penitenciario de la Ciudad de México. Con Marcelo Ebrard, se mantuvo con Miguel Ángel Una Mancera. Parte con Marcelo Ebrard, sí. Que se fue Celina Oseguera en su reemplazo, y a la misma persona que se iría a prisión por la fuga del Chapo Guzmán, por la fuga 2, que ya está libre. Ella fue la subsecretaria del sistema penitenciario con Marcelo, y regresó con Mancera para darle continuidad a la conducción de las cárceles en la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, habiendo sobrevivido, entre otros casos, al reportaje que expusiste de la corrupción en el interior del reclusorio 2017. norte. ¿Sí? Enero del 2017. Bueno, ¿qué más, Sofía? Y nada más dice el presidente que la secretaria Rosa Isela pues va a seguir a cargo de coordinar la seguridad en el tema de la prevención, el tema también de los reclusorios, pero pues también otras obligaciones como el tema de los tianguis del bienestar, en donde van a los pueblos a vender lo que se le decomisa al crimen organizado. 9:20, hacemos pausa, volvemos.